Esta es la clase 6. Con esta clase, de acuerdo a la programación, vamos a cubrir todo el tema de circuitos magnéticos. Vamos a ver ley de Ampere y ley de Faraday como una preparación o como el soporte matemático para explicar el fenómeno electromagnético que ocurre en transformadores y máquinas eléctricas, entendiendo que máquinas eléctricas es motores y transformadores. No vamos a entrar en la explicación matemática ni en la formulación matemática de los fenómenos. La base de la ley de Ampere, o lo que explica la ley de Ampere, es que alrededor de un cable eléctrico por el que circula corriente, se crean unas líneas de campo magnético que pueden ser aprovechadas concentrándolas en un campo magnético más grande para que produzcan el efecto que soporta la ley de Faraday, en la que se plantea que una vez que tenemos un campo magnético creado con un tamaño, con unas dimensiones, entonces podemos aprovechar y lograr un voltaje inducido en algún conductor que esté expuesto. El fenómeno del electromagnetismo entonces se explica que si tenemos un conductor en el que se crean unas líneas de campo magnético, si además decimos para aprovechar mejor ese conductor lo hacemos todo un arrollado, o sea, muchas vueltas de ese conductor para lograr que muchas líneas de estas rojas se formen alrededor, se concentran los campos, estas dos lineecitas más gruesas representarían una vuelta, dos vueltas de esto. Se concentran estas líneas de campo magnético aquí en el centro, obviamente que tenemos un poco de dispersión aquí a los lados, hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo, pero estamos concentrando, como en este caso, en el que estamos viendo un poco más, la bobina un poco más abierta, vemos las líneas azules, que son las líneas de campo, sabemos que esas líneas de campo se formaron por una corriente que entra, esta corriente roja que está entrando por aquí a este conductor, da vuelta a la corriente y sale por el otro extremo. Entonces, al concentrar este campo magnético, que esto todo está soportado en la ley de Faraday, perdón, la ley de Ampere, entonces en la ley de Faraday decimos, bueno, concentramos y si colocamos una bobina alrededor de un campo magnético, que en este dibujo el campo magnético está creado por un imán. Pero bueno, el efecto es que si colocamos algo cercano a esto, se va a inducir un voltaje nuevo. Y esa es la base de los transformadores. Es la base muchísimo más importante de los transformadores. Una vez que inducimos voltajes, si conectamos algo y lo prendemos y lo cerramos el circuito, vamos a tener una corriente circulando. Esta es toda la base de nuestros transformadores. En el caso de las máquinas eléctricas, sí, entonces empezamos a pensar que este campo magnético va a ser rotativo y se va a mover dentro de un espacio, pero es la misma base. Si nosotros en este espacio dentro de la bobina colocamos un material ferromagnético, que son los más apropiados para atrapar las líneas de campo, entonces todavía va a ser mucho más eficiente el proceso y vamos a tener más líneas de campo y por lo tanto un campo magnético más fuerte que nos hace aprovecharlo de mejor manera. En la próxima clase, entonces, vamos a empezar a trabajar con transformadores para allá y ahí les va a quedar claro lo que no les pueda quedar claro con esta mini clase de electromagnetismo, les va a quedar claro más simpático con los transformadores. Vamos a empezar a ver los transformadores, qué hacen, en qué consisten, y de ahí entonces partimos de primero transformadores y después máquinas eléctricas. Recuerden que todos los lunes y miércoles de 2 a 3 está la hora de consulta de Google Meet. Si tienen alguna duda el tema final del tema 1 y este tema 2, bueno, no se meten en la clase y hacen las preguntas. Si no, mándenlas por WhatsApp y yo en la brevedad les contestaré. Muchas gracias.